escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o la televisión, Audifon tiene la solución, el primer centro audiológico del país. Contamos con tecnología alemana, fabricamos audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon nos caracterizamos por tener especialistas capacitados para darte el mejor servicio. Contamos con tecnología 3D, laboratorio propio y listos en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del país. Citas al 983-402-173. Experimenta la libertad de una buena audición. Bueno, hemos convocado hoy al programa a Martín Valdivia, director del diario La Noticia, y Omar Neira, experto en salud pública. ¿Por qué? Porque mientras hay una alerta, y no hay que negarlo, que viene, no sé si desde el gobierno o desde algunos medios de comunicación sobre el incremento de casos COVID, aunque por supuesto debemos tomar nuestras previsiones como Estado y como ciudadanos también, lo cierto es que hay otros grandes flagelos en nuestro país vinculados a la salud, ¿no? Desde enfermedades que no se atienden y también la anemia, que nos ha llamado la atención en la portada del diario La Noticia. Tenemos un 44% de niños en el Perú con anemia. Y Puno es una de las regiones más afectadas. Recuerden que en Puno hubo pues toda esta algarada, esas protestas al inicio del año. Entonces, cuando uno analiza la situación, entiende que al menos un grupo de mujeres, jefas de hogar, quienes se preocupan por el bienestar de sus hijos, reclaman, ¿no?, una buena alimentación para sus niños. Algo no está funcionando. No puede ser que en nuestro país tengamos el 44% de niños con anemia. Es insostenible. Vamos a revisar esta nota y luego lo vamos a comentar con Martín Valdivia y con Omar Neira. Ya, pero de 10 niños con anemia, un niño tiene tratamiento completo. Eso es grave. Y la anemia está en 44%. Lo que decía Ricardo, la pobreza en 27.5 y la anemia en 44 y van subiendo. Mientras la crisis económica golpea los bolsillos de los peruanos, hay un flagelo silencioso que está golpeando directamente a los niños. El país tiene muchos problemas, pero dos problemas que lo agobian: la pobreza y la anemia. El titular de la Superintendencia Nacional de Su Salud, Juan Carlos Velasco, acaba de señalar algo bastante escalofriante. Y es que, según el experto, un 44% de niños en el Perú padece de anemia y están en riesgo de la desnutrición crónica. Un paciente es anémico porque no ingresa alimento. Un país es pobre porque no ingresa capital. Un paciente es anémico porque se destruye el glóbulo rojo antes de los 120 días. Y un país se destruye el capital en cosas innecesarias que no sirven para el ciudadano. Y la tercera causa es que un paciente es anémico por hemorragia pérdida. Y en el país se pierde el capital en corrupción. La anemia infantil es un trastorno sanguíneo que afecta los niveles de glóbulos rojos en la sangre y se ha convertido en un problema serio para la salud de los niños. Es decir, esta enfermedad puede influir de forma adversa en el desarrollo infantil, impactando directamente en el desarrollo cerebral. Los expertos señalan además que un niño con anemia puede presentar dificultades para memorizar, prestar atención y desarrollar habilidades en el colegio. Es así que a lo largo de su crecimiento, esto afectará su capacidad de atención, manejo de emociones, comportamiento y otras áreas del desarrollo. Y solo por poner un ejemplo, según una reciente encuesta demográfica y de salud familiar, el 42.4% de niños de 6 a 35 meses a nivel nacional tiene anemia. Un glóbulo rojo dura 120 días. Y cuando se destruye el glóbulo rojo antes de los 120 días, se dice que el paciente tiene anemia. Más tiempo dura un glóbulo rojo que un funcionario en salud. Significa que la anemia ha llegado al Estado.
Y si hablamos de regiones que registran más casos de anemia, en primer lugar está Puno, pues de cada 10 niños, 7 tienen anemia. Es decir, la situación parece agravarse más en contextos de pobreza debido a la baja capacidad adquisitiva de los padres para comprar, por ejemplo, alimentos ricos en hierro. En la región de Puno, de 10 niños, 7 tienen anemia. 7 tienen anemia. De cada 10 niños, de cada 10 niños 7 tienen anemia. Y de eso, y de ese, solo uno recibe el tratamiento completo. Entonces, ¿qué le decimos al país, Ricardo? ¿Qué le decimos al país? Si las autoridades no se preocupan por entregar el tratamiento de la anemia, las autoridades de salud de cada gobernador, de cada gobierno regional, ¿qué le decimos? Estamos condenando a esos niños. Los expertos señalan que la lucha contra la anemia le compete a los gobiernos regionales, pero todos han mostrado ineficiencia. Por ello, algunos especialistas plantean que la estrategia se centralice en el Ministerio de Salud o, en todo caso, lo maneje el sector privado. Si en caso los gobiernos regionales no pueden manejarlo, que lo maneje el Ministerio de Salud como un programa de nivel central. Y la otra opción, Ricardo, es plantear que lo maneje el privado. Si el Estado no es bueno en manejar la anemia y se le va de las manos, que lo maneje el sector privado, servicios por impuestos. Creo que sería una gran oportunidad para ayudar, porque este país es de todos, ¿no? Sin duda, este es un problema de salud pública que no ha sido resuelto en años. Las cifras son alarmantes y urgen acciones inmediatas para enfrentar esta enfermedad que cada vez golpea más a nuestros niños. Bueno, y esto ha sido tomado por la prensa, en específico por el diario dirigido por Martín Valdivia. Cuéntanos, Martín. Yuri, buenas noches ante todo. Sí, es un tema importante porque conversé con el superintendente de su salud, el doctor Juan Carlos Velasco, y sinceramente esas cifras son alarmantes, ¿no? Que el 44% de los niños en el país sufren de anemia. Y los niños de la edad de 6 meses a 3 años, solamente el 6% tienen tratamiento. Ahora, comentábamos lo de Puno, ¿no? ¿Por qué hay tantas revueltas? ¿Por qué? Porque las regiones del interior del país se ven como abandonadas, ¿no? Claro. No es posible que de 10 niños en Puno, 7 tengan anemia y solamente 1 tenga el tratamiento. Ahora, esos niños están en formación, ¿no? En su cerebro, y es un ser que ha venido a la vida. Y esos niños son el futuro del país. Esos son los que van a ser los próximos profesionales o funcionarios públicos. ¿Qué se prepara del país si los gobiernos de turno no se preocupan en la educación y en la salud, que es lo más importante de un país para poder salir de su desarrollo? No, lo que hacen realmente esto es indignante, porque el presupuesto, disculpe que te interrumpa, el presupuesto era 3.000 millones y subieron a 3.500 millones de soles, que fue distribuido en todas las regiones del país. Ajá. Y sin embargo, ¿qué agarrió todo esto? Que debe de bajar, subió la anemia. Entonces, como dice el doctor Juan Carlos Velasco, tendría que haber una política, así como hay obras por impuestos, tendría que haber servicios por impuestos. Que el privado, que las clínicas ingresen y hagan el tratamiento de estos niños, porque no es posible la indiferencia que hay actualmente y atentando contra la salud pública de todos los menores de edad. Bueno, parece un poco intencional, ¿no? Sí. Porque en el gobierno de Pedro Castillo lo que se hacía era aprovechar esta situación de descontento, aprovechar el estado de las familias, ¿no? Para luego decir o venir con discursos populistas y demagogos para decir que el Perú es un país rico, ¿no? Es un país rico, pero que finalmente los pobres seguían en nuestro país con anemia y no tenían recursos. Pero ¿qué puede hacer un político desde el poder, doctor Neira? El problema de la anemia es un problema estructural que supera salud, supera educación, y es fundamental que comprendamos que tiene que ser una política de Estado, por lo que comenta Martín, por una razón fundamental. Si no tomamos como una política central, somos una sociedad destinada al fracaso. Puno, de 10 niños, 7 tienen anemia. Y de ahí, de los 7, tal vez 1 puede tener tratamiento. Y entonces, cuando tú haces ese análisis, esos ciudadanos en 10, en 20 años, no van a saber sumar, restar y comprender. Y entonces, cuando necesiten ocupar un puesto,
simplemente no lo van a hacer y entonces vamos a hacer una sociedad como tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues nada, se habla de muchas iniciativas en el país, pero esto involucra a la sociedad en conjunto. Y si bien es cierto, la salud y la educación y los programas sociales hoy está a cargo de las regiones, necesitamos un liderazgo central, ¿sí? que va más allá del gobierno, porque esto es un problema estructural que viene de varios gobiernos, para poder intentar proponer soluciones, pero estructurales. Y esto está ligado a la pobreza. O sea, regiones más pobres, más anemia. Entonces, no solo es salud. Y a partir de ahí, creo yo, un trabajo en conjunto de gobiernos locales, regionales, central y la sociedad, tal vez en 2 o 3 años podemos ver algún tipo de cambio, ¿no? Pero ¿qué se tiene que hacer desde la política? En la política me parece que tiene que haber un mayor orden. Por ejemplo, yo estaba repasando datos. En 2 años se ha cambiado a 8 presidentes de salud, a 10 gerentes generales. Senares, que es la fuente principal, que es la que encargada, el director de Senares, de comprar la alimentación, que tiene un presupuesto de 25 millones para el CIS, en un año han sido cambiados 5 directores. O sea, cada 2 meses, cada 3 meses se fue, entonces no hay una política. Pero no es meritocracia. Hay una alta rotación. Hay una rotación que prácticamente el funcionario que viene, porque es un funcionario de confianza, puesto a dedo. Comienza a funcionar y viene el otro, entonces así no se avanza nunca. Por eso yo sinceramente apuesto, ojalá que hay un proyecto de ley, creo que lo están elaborando para presentarlo en el Congreso, para que así como hay obras por impuesto, que haya servicios por impuesto y el privado se encargue prácticamente de sacar de la anemia a todos estos niños que prácticamente están padeciendo, porque son niños que da pena que vengan a la vida y el Estado no se comprometa en sacarlos adelante con una buena alimentación. Y justamente esto lo comenté también con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Él está impulsando este plan contra la anemia, dando alimentación, con el tema hambre cero y demás. Ahora, perdóname, es importante que intervengan todos los alcaldes y los presidentes regionales, que se junten y veamos qué vamos a hacer en un punto específico. No hablar de la carretera, lo que se va a hacer. Primero en la salud pública, todos los gobiernos presidentes regionales que se junten y vean cómo van a apostar. Y si no pueden, que se lo dejen a los privados. Pues. Pero tú decías qué hacer. Es que tiene que haber una decisión política y una política de Estado. Exacto. Y eso no existe. Pero se creó un ministerio, se creó el Ministerio de Inclusión Social, ¿no? Hay un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tenemos el MINSA. O sea, por lo menos tenemos hay 5 ministerios involucrados en esto, en el tema. Si no desarrollo agrario también. Si no hay liderazgo y no hay una decisión política, todas estas iniciativas aisladas no van a funcionar. Primero, una decisión de política de Estado de tomar a fondo el problema de la anemia. Y a partir de ahí ver estrategias. Pero, por ejemplo, Ancash es una decisión del gobierno regional, no de salud, no de los programas, de que este año le van a poner como programa prioritario en su política, así como ponen carreteras, el trabajo de la anemia. Pero parte por un manejo de estructura social. Claro. No es solo dar micronutrientes. Claro, es que a propósito de MINSA, hace 2 o 3 años desechó millones de micronutrientes. No MINSA, sino la estructura, ¿no? En general, anualmente desechamos 25.000 unidades de sangre. Y entonces ahí parte por gestión y viene porque no hay sostenibilidad, porque necesitamos meritocracia. Y eso no existe. Entonces, primero decisión política y a partir de ahí meritocracia. Y eso de la sangre es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo solo 25.000 unidades y en Lima se votan 10.000 unidades. Porque no hay un banco de hemocentro que se conserve y se pueda distribuir. Entonces, hay un hospital que tiene y no lo puede seguir, por ejemplo, a INEI, donde se necesitan muchas unidades de sangre. ¿Por qué? Porque piensan que hay un tráfico de sangre. Entonces, prefieren que se malogren las bolsas de sangre y no hay una política. Pónganse el caso que Dios no lo quiera, que haya en el país o en la ciudad, haya un movimiento sísmico. Y se necesite bolsas de sangre cuando las están botando y sin haber un control y un verdadero banco de hemosangre. Eso es terrible. No hay una medida. O sea, trabajan desordenadamente. O sea, lamentablemente yo creo que el que tendría que agarrar la batuta de toda esta lucha contra la anemia tendría que ser el presidente de la República, ¿no? Y juntarnos a todos, presidente, vamos a luchar contra la anemia, nos hacemos un plazo de 1 año, ya, empezamos. Lo que ambos acaban de contar toca realmente
casos personales, inclusive uno particular, porque cuando se traslada a un familiar, por ejemplo, a un hospital de salud o a un hospital del MINSA y requieren de sangre, es terrible porque tienes que buscar al donante, cumplir ciertos requisitos y demás. Lo llevas a una clínica y todo ese proceso además te cuesta plata. Entonces, es terrible. En una emergencia también, buscando a los donantes, cuál es compatible, cuál no. Por eso tiene que haber un banco de sangre en el país o en la capital de la República. Y eso no lo sabía. Para poder hacer una distribución y no desperdiciar las unidades, 25.000 que se vencen y se van a la basura. O sea, es un insulto eso, ¿no? Eso porque es una mala política de administración pública que existe. Y yo creo que eso ahora estamos en el... O con tantos pacientes XXI, con cáncer, ¿no? Claro, que requieren es un tema de las gestión, unidades entonces, de sangre. O sea, no hay una... ves por un lado que tienes un problema de hierro en los niños y otro lado desechas. Y tiene que ver después de una política estrategias que, digamos, pongamos en discusión temas de agenda central que impactan, ¿no? Entonces, no enfrascarnos. Mira, es el 5º año y seguimos en COVID. Exacto, yo inicié este bloque justamente hablando sobre ello, porque ya son varios días que veo como tema de agenda en salud COVID. Conferencia de prensa COVID. Entonces, ¿es así realmente? ¿Es el principal problema de salud que tenemos en el país? No es el principal problema. A ver, si bien es cierto, hay un contagio predecible que va a ser y va a suceder en los próximos años. En 2 veces al año vamos a tener, como todos los virus respiratorios. Y eso va a ser una constante. Entiendo que el ministro sí tiene un interés de tomar temas de agenda central. El tema de medicamentos, hoy hay escasez de medicamentos y también es algo que hay que empezar a discutir. Él está en una suerte de que a propósito hoy hemos tratado de ayudar un posible problema de salud importante en Chimbote. Él gestionó rápidamente porque podíamos tener un brote importante de otra enfermedad. Sí está intentando gestionar, pero necesitamos liderazgo central en temas salud y eso no vemos en la Presidenta. ¿No? Claro, la Presidenta se refiere a temas que tienen llegada muy rápida al público, como la inseguridad ciudadana, y ha realizado anuncios sobre incrementos presupuestales en la Policía Nacional, en el Poder Judicial. Son temas que rápidamente pueden calar en la gente y beneficiarla respecto a su reputación, ¿no? Porque le está yendo muy mal en las encuestas. Pero no se refiere, por ejemplo, al problema de la anemia. Pero no es un tema de recursos. Yo creo que los recursos en salud son escasos. Yo también pienso que los recursos, por más que digamos, habiendo un panorama más amplio, ya aumentamos presupuesto para la policía, ¿no? Eso no significa que baja la delincuencia. Por supuesto. O sea, aumentamos presupuesto para la anemia, 500 millones más, pero tampoco no es una solución. O sea, es la solución cómo administras el dinero o cómo tienes la política para entrar. En este caso, en el trabajo contra la delincuencia, en este caso, en la lucha contra la anemia, poniendo buenos funcionarios que puedan combatir tanto la delincuencia como la anemia. Y la anemia para mí es un tema muy importante porque es la base del país, de esta población, que son el futuro del país. Y el 44% es un escándalo, es una alarma terrible. Por eso yo hago una exhortación desde acá, que yo como medio de comunicación que tengo, que es el diario La Noticia, y tengo también el canal digital, voy a hacer una campaña y voy a empezar a entrevistar a los ministros, congresistas, a ver qué hacen, porque sinceramente hay que poner interés en lo que es la salud de la población. Si no hay salud en una población, en un país que no hay población, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pues lo que pasa es que hemos estado enfrascados en la novela de la renuncia del ministro de Economía. Sí. Bueno, eso ya es una novela de Eso es una novela, ficción, drama. Eso es falta de liderazgo, ¿no? Es falta de liderazgo en el Ejecutivo que necesitamos poner agenda, pero en COVID se invirtió 100.000 millones de soles en temas de estrategia. 100.000 millones. Tú y yo no podremos contar cuánto significa eso, pero podría ser cerrar la brecha de infraestructura. Y entonces necesitamos que se sienten quienes hoy dirigen el país, legislativo, ejecutivo, otras instituciones, y pongan temas de agenda, ¿no? Hoy tenemos una incidencia importante de TBC, nadie habla. O sea, influenza tuvimos en noviembre, diciembre. Son las huérfanas, todo es COVID. Porque en COVID hay presupuesto y hay interés.
Ese es el TBC. punto, ¿no? Efectivamente, sí lo tocamos en Willax, lo tocamos en el programa y sí sorprendía que el tema no esté en agenda cuando el tema COVID todavía continúa en agenda. Lo que resulta sorprendente es cómo los responsables del Vacunagate no estén presos, ¿no? Mientras que se sigue gastando plata y con problemas respecto a la salud pública, ¿no? Lastimosamente. Ese es un Y tú escándalo. sabes que fue todo un tráfico el COVID en el gobierno de Vizcarra fue todo un tráfico que movió más de 220.000 personas y traficaron con las plantas de oxígeno, con las mascarillas. Con con absolutamente todo. O sea, Robaron hasta en la copia. y como en ese tiempo había el decreto de urgencia, que tú no tenías que hacer una licitación, sino el proveedor es al dedo, se llenaron la plata que quisieron y hicieron lo que quisieron. Pero bueno. Pero lo que dice Martín es importante. O sea, finalmente, nosotros hicimos en un colectivo una lucha para la apertura de los colegios. Y una de las razones en las que nosotros exponíamos por qué debían abrirse los colegios era para que se active Caliwarma. ¿Por qué? Porque previo, o sea, el aumento de la anemia viene en esos últimos 5 años en COVID y post-COVID. Antes veníamos más o menos manejando esto. Caliwarma le da una ración de micronutrientes y calorías al alumno determinado, 1000. Cuando sucedió la pandemia y Vizcarra irresponsablemente cerró y siguió Sagasti por casi 3 años los colegios, los niños, los que menos tienen, dejaron de recibir esa cantidad de calorías y micronutrientes. ¿Por qué? Porque ellos lo más fácil fue, decidieron entregar a las familias. Pero cuando llegaba esa ración, se dividía en toda la familia, no se quedaba en el niño. Por lo tanto, recibía un cuarto, un quinto de lo que le tocaba y por eso explica el aumento de la incidencia en la anemia en esta etapa. Bueno, es un factor sumamente claro, me parece lógico de lo que ha ocurrido, ¿no? El programa Caliwarma supuestamente venía ya cumpliendo sus objetivos, ¿no? De nutrir a nuestros niños. No, sí, lo he visto en provincias, en el interior del país, como las profesoras, los padres de familia participaban en la alimentación de sus hijos, le correspondía semanalmente a cada familia preparar el alimento, ¿no? que tenía que ver con leche, con avena y demás. Y eso se perdió, es cierto, durante la pandemia. Sí, claro, y entonces eso repercute directamente en los índices de anemia que hoy tenemos. Entonces, cuando decimos que fueron irresponsables quienes decidieron esto para decir la educación virtual funciona, que no funcionó, y todas las historias de las tabletas y todo eso. Las tabletas tampoco funcionaron. Se tiró el dinero, ¿por qué? Para ser el país con los peores índices de manejo sanitario, ¿no? Pero no es responsable, ¿no? 220.000 personas que se murieron por el COVID. O sea, per cápita, el Perú a nivel mundial fue el país que más muertos hubieron por el COVID. Y de los que en la región invirtió más. O sea, invirtió per cápita invirtió más. Invirtió más y más murieron. En todo el mundo estamos hablando. Y eso fue en el gobierno de Vizcarra. Entonces hay que recordar. Y Sagasti. Y Sagasti. Y Sagasti porque Sagasti tampoco hizo nada para investigar, creó una comisión para investigar el caso Vacunagate, pero se quedó en un sobrecito, me parece, vacío y no pasó absolutamente nada. El Vacunagate es un escándalo Sagasti, no es Vizcarra. Exacto. Viene de ahí, pero es un escándalo Sagasti. Pero se descubrió en el gobierno de Sagasti, además. Pero ocurre todo ese proceso también en el gobierno de Sagasti, y ellos limpios. Y claro, y hoy, pero no... Los otros países están con investigaciones, con comisiones COVID, investigando todo este mal manejo. En este país donde tuvimos el peor manejo en todo esto, nadie habla, nadie insiste. Y nada, pedirte también a ti, Martín, a ti que son de medios, insistir que de algún modo se haga alguna comisión, porque acá se hizo una comisión de la verdad por 70.000 muertos, por 220.000. Merecemos una explicación del manejo. Y nunca es tarde para hacerla. Este Congreso tendría que abrir una comisión. Estoy también preocupado en habilitarlo. Pero es que el Congreso sí la tuvo la comisión liderada por Kira Alcaraz. ¿Cuál fue su informe final? La comisión liderada por Kira Alcaraz, que tenía como asesora a Miriam Morales, muy cercana a Martín Vizcarra. En el Ministerio Público también hubo un equipo encargado de investigar el tema COVID. Hubo un procurador, Zoraida Ábalos. Bueno, la doctora Ampuero hizo una denuncia por todo este manejo, ¿no? Pero ¿qué fue eso? ¿Se archivó todo eso? ¿Qué fue de eso? ¿No? El procurador Daniel Soria, que hoy se rasga las vestiduras y dice que él es un perseguido, que no lo dejan trabajar. ¿Qué hizo? Nada. No hizo nada. Entonces, sí existieron los momentos oportunos para iniciar las investigaciones, pero no funcionarios idóneos, no funcionarios que realmente defendieron los intereses del país. Y ahí yo recuerdo muy bien los nombres. Daniel Soria,
Zoraida Ábalos y la señora Kira Alcaraz en el Congreso de la República, de los que recuerdo. Funcionarios, como se dice, funcionarios digitados. O sea que actuaron y se archivaron. Pero lamentablemente no ocurrió, pero se puede reabrir el caso. O incurrieron en omisión de funciones también, ¿no? No en el caso Kira Alcaraz, porque en el Congreso tienen otro tipo de prerrogativas, ¿no? Pero en el tema Procuraduría, en Fiscalía, yo creo que sí, ¿no? Y es momento de cuestionar. También por eso Zoraida. Y no solo para buscar responsables, que hay que hacerlo, pero para no volver a repetir la historia. Si en los próximos años tenemos otra historia de algún tipo de pandemia, es igual en Perú. Es igual. Y entonces una de las conclusiones tiene que ser que las políticas sanitarias se basen en evidencia científica. Y deberían ser conclusiones de estas comisiones, ¿no? Para que nunca más se tomen decisiones al antojo, la decisión de una consulta con algún chamán, que es lo que sucedía en el gobierno de Vizcarra, ¿no? Sucedió, por supuesto. Y no, que usen la evidencia científica, pero dale. Digamos, estas comisiones serían útiles para eso. El doctor Neira habla de consultar a un chamán y pareciera que lo que acaba de decir fue sacado pues de una película, no de la ficción, de un cuento, ¿no? Pero eso ha ocurrido en nuestro país, real, ¿no? Y se criticaba a los miembros, hablé con Carlos Neuhaus ayer, se criticaba a los miembros del Comando Vacuna, quienes finalmente por una buena gestión, contacto con empresa privada, facilitaron la llegada de vacunas a nuestro país, ¿no? Pero cierto sector de médicos, aparentemente también ligados a la política, los criticaban y ellos con sus ONGs o con digamos, este rótulo de asesor del presidente, no de ese comité técnico, recuerdo ese doctor Neira, sí, claro, que estaba el señor Matug y mucha gente más asesorando al gobierno en ese momento, criticaban a los miembros del Comando Vacuna, criticaban al doctor Neira y criticaban a otros doctores que tenían la valentía de enfrentarse a un gobierno que tenía además publicidad estatal en plena pandemia. O sea, sí, dinero invertido en plena pandemia en publicidad estatal. La academia también tiene un saldo ahí, ¿no? La universidad, la academia en general, no fue capaz de poder salir y usar eso que conocían para poderle decir al país: ese no es el camino, ¿no? En las distintas etapas de la pandemia, ¿no? O sea, ahí hay un saldo de la sociedad. Y lamentablemente todos los medios de comunicación no son iguales, ¿no? Sí. Hay una parcialización ahí que se tapaba todo y al final no se difundía como debía ser, ¿no? Claro, luego de la disolución del Congreso, ¿no? Sí. Ilegal por parte de Martín Vizcarra, creo que durante la pandemia se logró ver esa vena más dictatorial todavía, ¿no? En su manejo a la prensa, en el sorteo de preguntas, en las, entre comillas, conferencias de prensa donde solamente él hacía uso de la palabra, donde fue prepotente, donde no dejaba trabajar ni a los congresistas, ni opinar a médicos. O sea, él era el dueño de la verdad. Pero salvo unos pocos medios, como los de ustedes, el resto de medios no dijo nada. Siempre hablan de libertad de expresión, ¿no? Y los medios tendrían que haber reclamado y haber dicho: no entrevistamos y no sacamos al presidente si no nos da la palabra. Así es, eso se podrían haber hecho, ¿no? Totalmente. Y se hacía, porque nosotros estábamos la otra día, como se dice, pero sin embargo era un cagramontón, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se manejaba a través de la publicidad también, ¿no? O decían, pues, que éramos promotores de fake news, ¿no? Y eso no es verdad, ¿no? Ha pasado el tiempo y... Tiempo al tiempo, ¿no? Exacto. Y la razón está en quienes, por ejemplo, denunciaron el caso Vacunagate, en su momento Beto Ortiz y el periodista Carlos Paredes, pero quienes hemos seguido desde el inicio de la pandemia recibiendo los testimonios de la gente en el interior del país, acompañados de la opinión científica de médicos como el doctor Omar Neira. Nos vamos a la pausa, no hay tiempo para más. Pausa y regresamos.